La verdad del Concilio de Nicea y el origen de la Iglesia Católica. La primera reunión cumbre del cristianismo se realizó en el año 325 en Nicea, en la actual Turquía. Aquí se fundó la base de la Iglesia Católica. Fue el primer concilio ecuménico de la cristiandad, que reunió a más de 300 obispos para debatir y decidir asuntos teológicos y organizativos que constituyeron el hito fundacional de la Iglesia Católica, tal como se conoce actualmente. El Concilio de Nicea rechazó el arrianismo, una doctrina que defendía la subordinación de Cristo al Dios Padre, y aprobó la primera versión del credo, la Declaración Universal que comparten todos los católicos. También aprobó una veintena de leyes o cánones, aunque no se involucró en la definición de los textos canónicos, y definió la fecha de la Pascua de Resurrección. El gran artífice de Nicea fue el emperador romano Constantino I el Grande, y el concilio es señalado como el evento fundacional de la estrecha relación entre Iglesia y Estado, que tanto influyó en la historia posterior de Europa. ¿Por qué se dice que Constantino nunca fue cristiano? Hoy te contaremos todo sobre el Concilio de Nicea, la primera asamblea ecuménica del cristianismo. ¿Qué fue el arrianismo y por qué el arrianismo causa tanta controversia aún en nuestros días? ¿Qué fue lo que nunca pasó en el Concilio de Nicea que se asegura en muchos medios actualmente? ¿Qué personas importantes asistieron al Concilio de Nicea? ¿Quién fue Melicio de Licópolis? ¿Qué tiene que ver Santa Claus con el Concilio de Nicea? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Según Teodoreto de Ciro, asistieron obispos a los que les habían arrancado ojos y mutilado las manos. En su historia eclesiástica, el prelado y teólogo del siglo V, Teodoreto de Ciro, dice que el emperador romano Constantino el Grande convocó el tan célebre concilio de Nicea y permitió que los obispos marcharan allí en públicos caballos y mulas. Cuando todos los que pudieron soportar la fatiga del viaje lograron llegar, el emperador mismo fue allí, tanto para ver una gran asamblea de prelados como para restablecer la inteligencia perfecta entre ellos. Ordenó que se les proveyera de todo lo necesario y se encontraron en número de 318 obispos. Teodoreto comenta el estado físico de algunos de los asistentes, diciendo: Pablo, obispo de Neocesarea, baluarte cercano del Éufrates, había sentido los efectos de la furia de Licinio, perdiendo el uso de sus manos, porque los nervios que le dan movimiento habían sido quemados con un hierro candente. Había otros a los que les habían arrancado el ojo derecho y otros a los que les habían cortado el corvejón. Pafnucio de Egipto fue uno de los primeros. En fin, fue esta una asamblea de mártires. El artífice del Concilio de Nicea mató a su esposa y a su hijo un año después de la asamblea ecuménica. Si bien el Concilio de Nicea parece que fue presidido por el obispo Ocio de Córdoba, el gran artífice de la primera reunión ecuménica del cristianismo fue el emperador romano Constantino el Grande. La primera mujer de Constantino fue Minervina, no existiendo certeza sobre si se trató de una esposa. En el año 305, la pareja tuvo a Crispo, primer hijo varón del hombre, que al año siguiente se convirtió en emperador de Occidente. En los 2 años siguientes, Constantino I se separó de Minervina, o ésta murió, pues en el 307 se celebró el matrimonio del emperador con Flavia Máxima Fausta, perteneciente a la familia imperial como hija de Maximiano. Así, Fausta se convirtió en la madrastra y presunta amante de Crispo, el hijo de Constantino. Enterado de la supuesta deslealtad de su esposa y su hijo, el emperador los hizo matar a ambos en el año 326. Santa Claus golpeó a alguien en el concilio. Para una audiencia moderna, seguramente el nombre más llamativo entre los asistentes al Concilio de Nicea es el del obispo Nicolás de Bari, después más conocido como San Nicolás, Santa Claus o Papá Noel. Una leyenda señala que mientras el sacerdote Arrio exponía su punto de vista sobre la Santísima Trinidad, negando la naturaleza divina de Jesucristo, Nicolás de Bari se enfureció tanto con las afirmaciones que consideraba heréticas, que se levantó de su asiento, atravesó la sala y derribó de un puñetazo en la cara al expositor. Constantino estaba presente y Nicolás de Bari fue despojado de su cargo episcopal y encarcelado, ya que era ilegal golpear a alguien delante del emperador. La leyenda cuenta que esa noche Jesús y María la Virgen se le aparecieron a Nicolás en la celda y le devolvieron su hábito de obispo. Enterado del milagro, Constantino lo restituyó en su dignidad de obispo. Imperio Romano y el cristianismo.
Para entender plenamente la importancia del Concilio de Nicea, es fundamental examinar en primer lugar el contexto histórico en el que tuvo lugar. El siglo IV de la Era Común marcó el inicio de una era de transformación para el Imperio Romano, cuando el cristianismo comenzó a alcanzar influencia y prominencia. Antes de este periodo, los seguidores de Cristo enfrentaban persecuciones esporádicas y a menudo eran vistos con sospecha y hostilidad debido a su negativa a participar en las prácticas religiosas tradicionales del paganismo romano. El punto de inflexión se produjo en el año 313, cuando el emperador Constantino el Grande, junto con su coemperador Licinio, emitieron el Edicto de Milán, garantizando la práctica legal de todas las religiones en el imperio, incluido el cristianismo. Como resultado, la fe cristiana experimentó un gran crecimiento y sus fieles obtuvieron una nueva libertad para practicar su culto y organizar abiertamente su religión. Antes de Nicea. Cuando Constantino llegó al trono de Occidente en el año 306, el arrianismo ya había tomado cuerpo en el Imperio Romano. En el año 303 se legalizó el cristianismo en el imperio, junto con su colega de Oriente, Licinio, a través del Edicto de Milán. En el año 324, 8 meses antes del Concilio de Nicea, Constantino derrotó a Licinio y reunificó el imperio bajo un solo emperador. En el año 324, el emperador, alarmado por las divisiones que estaba produciendo el arrianismo en el cristianismo, escribió al presbítero Arrio y al patriarca Alejandro lo siguiente: mientras sigan discutiendo sobre estas pequeñas y muy insignificantes cuestiones, creo que no solo es impropio, sino positivamente malo, que una porción tan grande del pueblo de Dios, que pertenece a su jurisdicción, esté dividida de esta manera. ¿Qué fue el Concilio de Nicea? El primer Concilio de Nicea fue una reunión de obispos cristianos realizada en la ciudad de Bitinia de Nicea, entre mayo y julio del año 325. Este concilio ecuménico fue el primero de muchos esfuerzos para lograr consensos en cuestiones atinentes a la fe, a través de una asamblea representativa de toda la cristiandad. Su principal patrocinador fue el emperador Constantino el Grande, y se cree que las deliberaciones fueron dirigidas por el obispo Ocio de Córdoba. Entre sus resoluciones capitales para la cristiandad estuvieron el establecimiento de la naturaleza divina de Dios Hijo y su relación con Dios Padre, y la adopción del credo de Nicea como declaración de fe para toda la comunidad cristiana. Entrada de Constantino al Concilio de Nicea. Warren Carroll, autor de La construcción de la cristiandad, narra la entrada del emperador a la asamblea así: resplandeciente en púrpura y oro, Constantino hizo una entrada ceremonial en la apertura del concilio, probablemente a principios de junio, pero respetuosamente sentó a los obispos delante de él. Eusebio de Cesarea, presente en Nicea, escribió que el emperador avanzó en medio de la asamblea como un mensajero celestial de Dios, vestido con ropas que brillaban como si fueran rayos de luz, reflejando el resplandor resplandeciente de una túnica púrpura, y adornado con el brillante esplendor del oro y de las piedras preciosas. El Concilio de Nicea y el origen de la Iglesia Católica. Aparte de la aprobación del credo por abrumadora mayoría, el Concilio de Nicea acordó cuándo celebrar la Pascua de Resurrección, la fecha más importante del calendario eclesiástico. La asamblea organizó jerárquicamente la Iglesia en regiones y diócesis, estableciendo la superioridad de las sedes de Roma, Alejandría y Antioquía, cuyos titulares recibieron las denominaciones de arzobispos u obispos metropolitanos. Igualmente, el concilio promulgó unos 20 cánones o leyes de la Iglesia, unas reglas de disciplina inmutables que incluían la prohibición a todos los miembros del clero de morar con cualquier mujer, excepto madre, hermana o tía, las penitencias a imponer a diferentes apóstatas y la indulgencia a conceder a las personas excomulgadas en peligro de muerte. Por sus decisiones doctrinales y organizativas, el Concilio de Nicea es considerado un hito fundacional de la Iglesia Católica. Lo que nunca pasó en el Concilio de Nicea. Según una leyenda, durante el Concilio de Nicea se debatió cuáles debían ser los libros sagrados del cristianismo. El relato señala que tras el debate teológico sobre las muchas visiones representadas en unos 270 libros pretendidamente sagrados, la asamblea decidió poner los textos debajo de una mesa en el salón de reuniones para que fuera el mismo Dios quien hiciera la elección. La sala se cerró con llave y los participantes rezaron toda la noche pidiéndole a Dios que pusiera encima de la mesa los textos que mejor lo representaran. De acuerdo con la leyenda, al regresar en la mañana siguiente, sobre la mesa se encontraban los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, el catolicismo rechaza esta historia, indicando que la canonización fue fruto de un debate posterior al Concilio de Nicea, que duró varios siglos. ¿Estuvo Voltaire detrás de esa leyenda? No existe constancia de ningún debate sobre el canon bíblico en el Concilio de Nicea.
La fuente principal de la idea de que el canon fue creado en Nicea parece ser Voltaire, quien popularizó burlonamente una historia de que los textos canónicos se determinaban haciendo torres de libros en un altar durante el concilio, seleccionando los que no se caían. ¿Quién asistió a este concilio? Constantino invitó a 1800 obispos, 1000 de Oriente y 800 de Occidente, aunque la mayoría no llegó a tiempo o ni siquiera emprendió el viaje por las dificultades de transporte de la época, a pesar de que el imperio corrió con todos los gastos. Entre los asistentes estuvieron Atanasio de Alejandría, Eusebio de Cesarea y Eustacio de Antioquía, quienes reportaron respectivamente 318, 250 y 270 asistentes. Posteriormente, Sócrates Escolástico habló de más de 300, que ha quedado como el número de asambleístas más referido. Potamón de Heraclea, Pafnucio de Tebas y Pablo de Neocesarea acudieron con las marcas de la persecución en sus rostros y cuerpos. Otros participantes fueron Macario de Jerusalén, Nicolás de Bari y Aristaces de Armenia. El papel de Constantino en el concilio. Constantino construyó el gran salón de debates del concilio en Nicea y ofreció a los participantes tránsito libre y gratuito por el territorio del imperio en sus largos viajes hacia y desde la ciudad, así como facilidades de alojamiento y manutención. Igualmente, el emperador reforzó las medidas de seguridad en las principales rutas. Cada obispo invitado podía llevar 2 sacerdotes y 3 diáconos entre sus asistentes, también a cargo del presupuesto del imperio. Constantino inauguró el concilio y estuvo presente en varios debates, escuchando atentamente las deliberaciones. Aunque no podía votar, le tocaba ratificar las decisiones del clero y aplicar las medidas coercitivas o punitivas que se establecieran en contra de determinados personajes y sectas. Controversia arriana. El tema más candente que le tocó debatir al concilio de Nicea fue la controversia arriana, una serie de disputas cristianas sobre la naturaleza de Cristo, que comenzó con una polémica entre los teólogos Arrio y Atanasio de Alejandría. La más importante de estas controversias se refería a la relación entre la sustancia de Dios Padre y la sustancia del Hijo. Arrio sostenía que Jesucristo procedía del Padre, pero que no era eterno, ya que había sido engendrado. De esta forma, en Jesús no aplicaría el atributo de eternidad que lo igualaría al Dios Padre. Las posiciones de Arrio iban en contra de la ortodoxia teológica de la época. Popularidad del arrianismo. El arrianismo tuvo una notable difusión en el Imperio Romano, siendo protegido por algunos emperadores. Igualmente, la visión religiosa de Arrio caló entre los pueblos germánicos que invadieron Roma en el siglo V. La adopción del arrianismo por parte de los reinos romano-germánicos marcaría la principal diferencia entre estos y los romanos. A diferencia de la doctrina ortodoxa central de la Trinidad, en la que Dios se expresa como 3 personas, es decir, 3 aspectos distintos pero indivisibles, para Arrio, el hecho de que Jesús no existiera por sí mismo, sino que tuviera que ser creado, lo situaba en una posición subordinada frente al Dios Padre. Para un cristiano seguidor de la ortodoxia dominante, el arrianismo constituía la negación de la divinidad de Cristo, pero la lógica simple de Arrio convenció a mucha gente. Argumentos a favor del arrianismo. Según los relatos que se conservan, Arrio defendió la supremacía de Dios Padre y sostuvo que el Hijo de Dios fue creado como un acto de la voluntad de aquel y, por tanto, que el Hijo era una criatura hecha por Dios. Arrio afirmaba que el Hijo de Dios era capaz de ejercer su propio libre albedrío para el bien y el mal, y que, si en el sentido más verdadero fuera un hijo, debería haber venido después del Padre. Por lo tanto, obviamente llegó el momento en que no lo era, y por lo tanto era un ser finito. Los arrianos insistían en que la divinidad del Padre era mayor que la del Hijo, y apelaban a las Escrituras, citando declaraciones bíblicas como «El Padre es mayor que yo», en Juan 14:28, y el Hijo es primogénito de toda la creación, en Colosenses 1:15. Argumentos en contra del arrianismo. La teología contraria al arrianismo se derivó de la idea de que engendrar al Hijo está en sí mismo en la naturaleza del Padre, que es eterna. Así el Padre siempre fue Padre y tanto el Padre como el Hijo existieron siempre juntos, eterna, consustancialmente y en igualdad. Así, el argumento antiarriano postulaba que el Hijo fue engendrado eternamente y por lo tanto sin principio. Los oponentes de Arrio creían que su visión acababa con la unidad en la divinidad y hacía al Hijo desigual e inferior al Padre. También los defensores de la ortodoxia recurrían a las Escrituras y destacaban el versículo de Juan 10:30, «Yo y el Padre uno somos». Señalaban, como Atanasio de Alejandría, que el Hijo no había tenido principio, sino que tenía una derivación eterna del Padre, siendo coeterno con Él e igual a Dios en todos los aspectos. Origen de la controversia arriana.
Un problema fundamental para comprender la controversia arriana es que la evidencia documental de este periodo es escasa y fragmentaria. El historiador de la Iglesia cristiana del siglo V, Sócrates de Constantinopla, señaló que Arrio se hizo controversial por primera vez bajo el obispado de Alejandro de Alejandría, cuando el fundador del arrianismo formuló su punto de vista extremo en los siguientes términos. Si el Padre engendró al Hijo, el que fue engendrado tuvo un principio de existencia, de ahí que existiera cuando el Hijo no existía. Se deduce entonces necesariamente que tuvo su existencia de la no existencia. La disputa entre Alejandro y Arrio se extendió rápidamente desde Alejandría a casi todas las regiones africanas, y el Imperio Romano la consideró una alteración del orden público. Constantino le escribió 2 veces a los 2 teólogos para que pusieran fin a la controversia, y finalmente se decidió por el concilio para resolver el impasse. Principales arrianos en el concilio de Nicea. Los principales partidarios de Arrio en el concilio de Nicea fueron Eusebio de Nicomedia, Segundo de Ptolemaida y Teogno de Nicea. 12 años después del concilio, Eusebio bautizaría en su lecho de muerte al emperador Constantino I el Grande. Segundo, obispo de Ptolemaida, se mantuvo fiel a Arrio hasta el final, y fue solo uno de los 2 obispos arrianos, además de su líder, que se negó a firmar el credo anti-arriano en Nicea. Fue destituido, excomulgado y exiliado, pero más tarde recuperó su obispado en medio de los esfuerzos de reconciliación adelantados por el emperador. Si bien Teogno de Nicea firmó el credo de Nicea, no rechazó el arrianismo con la fuerza que esperaban los adversarios de Arrio, por lo que también fue destituido, excomulgado y exiliado. Separación con el calendario judío. La fiesta de Pascua de resurrección del cristianismo está vinculada con la Pascua judía y la fiesta de los panes sin levadura, ya que los cristianos creen que la crucifixión y resurrección de Jesús ocurrieron en el momento de esas celebraciones. Sin embargo, antes del siglo IV, ya existía una controversia entre los cristianos que abogaban por tener una fecha independiente del judaísmo y los que defendían continuar dependiendo del calendario judío. Esta polémica fue resuelta por el Concilio de Nicea, que respaldó el procedimiento independiente que ya se venía aplicando desde hacía algún tiempo en Roma y Alejandría. En lo adelante, la Pascua sería un día domingo elegido según la calendárica cristiana, y no con base en el mes de Nisan del calendario judío. Los problemas con Melicio de Licópolis. Melicio fue un obispo cristiano de la ciudad de Licópolis, la actual Asiut, en Turquía, que produjo un cisma de corta duración antes del Concilio de Nicea. Melicio se negaba a administrar la comunión a los cristianos que habían abjurado de su fe durante las persecuciones romanas, y su postura rigurosa contrastaba con la opinión de la mayoría de los obispos de aceptar de nuevo a los que parecían querer volver sinceramente al rebaño. Se cree que fue Melicio el que ordenó sacerdote a Arrio, el fundador del arrianismo. En el concilio de Nicea intentó hacer la paz con Melicio y sus seguidores, aunque tras su muerte 2 años después de la reunión ecuménica, los melicianos se pusieron al lado de los arrianos y existieron como secta separada hasta el siglo V. Establecimiento del credo universal. La mayoría de los asistentes al concilio de Nicea querían hacer una declaración definitiva que dejara más allá de toda duda que Jesús no estaba de ninguna manera subordinado al Dios Padre, como pretendían los arrianos. El resultado fue el credo de Nicea, la primera declaración universal y clara de la creencia en el cristianismo en ser emitida oficialmente por la Iglesia. El credo fue posteriormente modificado varias veces para responder a nuevos debates similares al arrianismo, pero se trató de variantes de la declaración de Nicea, y la versión que se mantuvo fue confirmada en el Concilio de Constantinopla del año 381. Buena parte del texto del credo original de Nicea fue redactada para contrarrestar el arrianismo, al señalar: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, es decir, de la sustancia del Padre. Y más adelante: pero en cuanto a los que dicen, existió cuando no existía, y antes de nacer no existía, y que surgió de la nada, o que afirman que el Hijo de Dios es de otra hipóstasis o sustancia, o creado, o está sujeto a alteración o cambio, estos la Iglesia Católica y Apostólica anatematiza. Parte del debate no fue entendido por los asistentes. El significado preciso de muchas de las palabras utilizadas en las deliberaciones de Nicea aún no estaba claro para los hablantes de lenguas diferentes al griego. Términos griegos como ousia o esencia, hipóstasis o sustancia, physis o naturaleza y prosopón o persona tenían una variedad de significados que no podían sino provocar malos entendidos si no eran aclaradas.
La palabra homo-usios, equivalente a la misma sustancia, no fue del agrado de muchos asambleístas, debido a sus resonancias gnósticas, ya que el gnosticismo la usaba en su teología, y esta creencia había sido condenada previamente en el Sínodo de Antioquía. La unión de la Iglesia y el Estado. La Iglesia salió de Nicea consustanciada en el Estado romano. Arrio llegó a la asamblea con 18 obispos arrianos y 16 cambiaron de camisa en el transcurso de las deliberaciones, la mayoría por miedo a las consecuencias de encontrarse en el bando derrotado. El concilio de Nicea decidió exiliar a Arrio y a los 2 obispos que le mantuvieron su fidelidad, a Iliria, en la península balcánica, decisión ejecutada por el gobierno de Constantino. El imperio igualmente apoyó la decisión de quemar todos los documentos arrianos y condenó a muerte a las personas que los conservaran. Así, Nicea estableció el precedente de la unidad de la Iglesia con el Estado, que sería característica de buena parte de Europa durante la Edad Media. En pocas décadas, el cristianismo pasó de ser un credo perseguido por el Estado a entremezclarse con él. Constantino probablemente no era cristiano. Se ha dicho que Constantino no era tan cristiano como la historia oficial lo presenta, y que realmente el emperador se inclinó por la religión de Cristo al verle el potencial para ser el pegamento que necesitaba el Imperio Romano en una época de grandes tensiones que favorecían la dispersión. De hecho, Constantino solo fue bautizado en su lecho de muerte en el año 337, lo que significa que patrocinó y participó en la primera cumbre del cristianismo, sin haber cumplido con uno de los sacramentos de la fe. De cualquier modo, sus contribuciones en favor del cristianismo fueron innegables, como la legalización de la religión, el Concilio de Nicea y la construcción de miles de templos, incluyendo las basílicas originales de San Pedro y Santa Sofía. Constantino fue bautizado por un arriano. La neutralización del arrianismo conseguida por el Concilio de Nicea solo fue aparente y temporal, ya que durante los últimos años del reinado de Constantino, la secta tuvo un florecimiento hasta el punto de que el emperador se vio obligado a tolerarla. Irónicamente, cuando Constantino se agravó en Nicomedia, el obispo de confianza más cercano era su pariente lejano, Eusebio de Nicomedia, un arriano que había sobrevivido entre 2 aguas, que fue quien lo bautizó. Eusebio había participado en el concilio de Nicea, y aunque terminó aprobando el credo, lo hizo tras una larga y desesperada oposición. La defensa que hizo Eusebio de Arrio en el concilio molestó tanto a Constantino, que el emperador lo exilió durante 3 años, y solo lo perdonó cuando el obispo estuvo dispuesto a moderar su posición. Para muchos, este último detalle arriano en la vida de Constantino confirmaría que su inclinación por el cristianismo solo estaba fundada en el interés político de lograr la paz y la unidad en el Imperio Romano. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la verdad del Concilio de Nicea y el origen de la Iglesia Católica. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.